¿Qué tipo de líderes busca la generación Z? Es como un push y un pull. Ok. Digamos, el motivational leader es el que empuja. Entonces, los líderes juraban que eso es lo que ellos necesitaban, esta nueva generación. Y cuando les pregunté, nada que ver. Nosotros nos motivamos. No necesitamos a nadie que nos motive. Lo que necesitamos es alguien que nos jale, que nos inspire. La diferencia entre las generaciones en el mundo del trabajo hoy. Porque esa generación creció en un ambiente donde no se podía fracasar, donde no se podía sentir uno vulnerable, y también había una división entre mi vida personal y mi vida en el trabajo, y esas dos no se mezclaban. Ya. Pero hoy por hoy siempre estamos conectados. Desde muy temprano entendió el valor del trabajo y la ausencia de este. Yo tendría como unos 7 años. Ujú. Él me lleva a una reunión y no me dijo lo que era, nada más que me montó en el carro y me dijo, vamos. Y cuando llegué, me senté en una mesa larga con unos señores vestidos de traje, y ahí había como una cantidad de sillas, como especie de auditorio, Sí. llena de trabajadores, compañeros de mi papá que yo conocía. Y yo era la traductora. Y yo le tenía que explicar a estos señores que la empresa iba a cerrar y que iban a perder su pensión. Tuvo un momento de desamor en recursos humanos que luego superó. Tuve la oportunidad de mirar detrás del telón. Y uno ve a los ejecutivos como, wow, son tan inteligentes, saben todo, son lo máximo. Pero cuando uno tiene este rol de recursos humanos que trabaja muy de cerca con ejecutivos, te das cuenta como que, ¿what? ¿Por qué hacen eso? Esa conexión con Cuba también la tuvo cuando se encontró con la guarachera Celia Cruz. Bella, una persona bella, humilde, linda. Me cantaba. Yo le pregunté una vez, Celia, ¿qué es el guaguá? De la canción Abajo de la cama está guaguá. Y nunca me lo explicó. Me dio como una vuelta ahí, así que yo pienso que era algo con doble sentido, que no le quería explicar a una niña, pero me fascinaba. La conocí. El episodio de hoy es con Maribel Diz, vicepresidente de Recursos Humanos para Visa en América Latina. Si tienes millennials en tu familia, en tu equipo, en tu compañía, este episodio es para ti. Si quieres entender cómo desarrollar un liderazgo que impacte a esta generación. Si quieres saber sobre la resiliencia de los jóvenes, el valor de aportar, el ser el sustento de una familia renunciando incluso a tus propios sueños, pues los vas a encontrar. También le meteremos temas de Celia Cruz, del foco de recursos humanos, el qué hacer y el qué no hacer en esta área y mucho más. Prepárate para un gran episodio. Maribel, bienvenida a Hackers del Talento, un honor tenerte, ¿cómo estás? Gracias, feliz de estar aquí contigo. ¿Cómo te ha parecido Bogotá? Me encanta. Creo que es como la 6ª vez que vengo. Me encanta el clima, me encanta la gente y sobre todo me encanta lo que hago. Así que estoy disfrutando full. A nosotros nos encanta conocer como toda la historia de cada hacker, porque al final creemos un poquito que uno es por todo lo que ha vivido y sus raíces y todo. Pero antes de profundizar sobre tu historia de vida, entonces yo me puse a investigar sobre ti y sobre tus investigaciones, y quiero arrancar de entrada con un tema que más se me hace fascinante, y es tu tesis de doctorado, que es como Gen Z and Millennials in the Workplace o algo así. ¿Cómo es la historia detrás de esa tesis? O sea, ¿por qué dijiste, esto es lo mío? Bueno, me fascina porque tengo 2 Gen Zs en casa. Así que estoy rodeada 24 horas, 7 días a la semana con Gen Zs. Y también es una población o una generación que viene entrando al mundo corporativo, y pensé que iba a ser algo sumamente interesante, no solamente para la tesis, pero para mi carrera y cómo lo puedo aplicar en mi día a día. Entonces, en el momento que empecé a pensar, porque es todo un proceso. Sí. Primero tienes que buscar la temática y lo tienes
tienes que defender esa temática frente de un panel de profesores. ¿Esto era en qué año? Ay, Por ahí. bueno, la verdad que ya es tan increíble lo que hace el cerebro de uno. Yo como que ni me acuerdo. Okay. Yo diría que hace 5 años quizás, Okay. porque fue todo Y las personas me preguntan, ¿cómo lo hiciste? ¿Cómo sacaste tu doctorado teniendo un trabajo importante donde viajaba de tiempo completo, con una familia, con un esposo? Imagínate. Y ya esa parte como que me acuerdo, pero no quisiera revivirla. Sí. Entonces, pensé, esta generación viene entrando y no teníamos suficiente. Okay. Entonces pensé en ampliarlo. Okay. Entonces la generación millennial es la generación más estudiada en el mundo. Puedes conseguir artículos y estudios, pero nadie estaba estudiando a los Gen Zs porque recién comenzaban a integrarse en el mundo corporativo. Entonces los junté. Pero no solamente los junté, pero también le di otra visión, otra temática de los líderes. ¿Qué es lo que ellos esperan de los líderes? Y pensé, bueno, ahí lo puedo aplicar a mi día a día y puedo también armar a estos líderes, acoplarse y a entrenarles cómo lidiar con esta nueva generación. Y así fue como se creó la idea. Cuando defendí el estudio, los profesores o el panel se quedaron fascinados porque lo planteé que iba a ser un estudio internacional. O sea, que era más sexy para ellos. Y así fue. 3 años. Investigando, escribiendo. Y una de las cosas que estaba viendo en tu tesis súper interesante es qué tipo de líder, que lo mencionaste, Rita, buscan esta generación. Que había como una diferencia, entiendo, entre el líder motivacional y el líder inspirador, ¿sí? Uh-huh. No sé si de pronto para nuestra audiencia, como qué hace que uno sea un líder motivacional, qué hace que uno sea un líder inspirador y cuál es el que más le gusta a qué generación. Sí, es como un push y un pull. Ok. Digamos, el motivational leader es el que empuja. Okay. Entonces, los líderes juraban que eso es lo que ellos necesitaban, esta nueva generación. Y cuando les pregunté, nada que ver. Nosotros nos motivamos. No necesitamos a nadie que nos motive. Lo que necesitamos es alguien que nos jale, que nos inspire. Y ahí empecé a indagar más y más y me di cuenta que las características que ellos estaban mencionando era como papás. Así que estaban buscando como una extensión de papás en el trabajo. Es decir, ellos buscan a alguien que les cuide las espaldas, que les enseñe, que respeten, que hasta admiren. Y esta generación en particular tiene un ojo clínico cuando tiene que ver con fake, cuando alguien no es auténtico y buscan la autenticidad en un líder. Okay. Y me imagino que esto viene a raíz de que esta generación se ha criado, son realmente lo que le llamamos digital natives, uh-huh. Y se han criado con Photoshop. O sea, que tienen un ojo clínico en ver si la persona es auténtica o no, hasta en las fotos. Okay. Y en el momento que ellos capten que la persona no es real, auténtica, pierden puntos. Fascinante, ¿no? ¿Cómo se trabaja la autenticidad? O sea, ¿qué es la autenticidad? Hay un truco. Y yo desarrollé un cursillo para ejecutivos, sí. Le puse, empecé con Leading with the Heart. Okay. Eso no funcionó. Porque con los CFOs y la gente súper analítica como que le huían a ese título. Y después lo cambié a Leading Humanely.
Ok. Y ahí enganché a otras funciones. Y hay trucos, porque, de nuevo, si uno se presenta de una forma que no se siente cómoda, se va a ver, y ahí entra el fake. Entonces fueron cosas simples como, por favor, no arranquen una reunión hablando de los targets, de los números, de rentabilidad, hablemos de cómo nos sentimos. Ok. O una pregunta simple como, a ver, ¿qué hicieron este fin de semana? Una pregunta, solamente. Y ahí como que, bueno, yo fui acá, yo fui allá, así, y cuéntame de ese restaurante, cuéntame de ese sitio. Entonces baja el nivel un poco y ya como que engancha o conecta con la persona. Pero sí lo tiene que hacer de una forma interesante, ¿no? Cuéntame de este fin de semana. Como check. Sí, ya, ahora sí ya hablamos del fin de semana, arranquemos, ¿no? Y ya. Entonces, incorporar tiempo. Si la reunión es de media hora, ponle 45 minutos. Así que no te sientas apresionado porque en 30 minutos ya tenemos que cerrar. Dedícale por lo menos unos 15 minutos para ver la temperatura y así empiezan a conectar. Que se interesen sobre los empleados, que sean empáticos. Si alguien viene con un problema, escúchenle. No necesariamente se lo tienen que resolver. Hay veces que uno nada más que necesita que le escuche. Y eso ha sido súper interesante porque cuando un líder que no se siente cómodo en ese ambiente lo comienza a hacer, se da cuenta que le gusta. Porque lo que saca es mucho más. Y ahí engancha con el propósito, entiende dónde viene el empleado o la empleada y conoce más de ellos. Y a medida del tiempo, el líder también se empieza a abrir porque it's a two-way street, digamos. También noté que los líderes también necesitan un nivel de psychological safety, porque si no están acostumbrados a abrirse, se le va a complicar un poco. Claro. Entonces, crear Se van a ese sentir ambiente. juzgados o vulnerables y no saben cómo manejar eso. Porque esa generación creció en un ambiente donde no se podía fracasar, donde no se podía sentir uno vulnerable, y también había una división entre mi vida personal y mi vida en el trabajo, y esas dos no se mezclaban. Ya. Pero hoy por hoy siempre estamos conectados. Sí. Quiero hablar más de ese tema, pero antes quiero entender un poco tu historia. Cuéntame, a nosotros nos encanta, pues, te voy a contar un poquito de mí. Yo tengo raíces de antropólogos. Mis abuelos eran antropólogos, mi mamá es antropóloga, bueno, mi papá economista, sociólogo, y también como con una vena de emprendedor por el lado de mi mamá. Entonces también yo siento que uno hay veces como que el ADN, a pesar de que estudié economía, lo va uno como pues marcando en ciertas cosas. Entonces yo, por ejemplo, el tema de antropología, las entrevistas es mucho también de eso. Y te quería preguntar un poco sobre tus papás. ¿Quiénes son? ¿Qué te han enseñado? Leí que te enseñaron mucho de grit y de hard work en una entrevista, pero si me puedes contar un poquito como de esa historia. Claro que sí. Bueno, mis papás siguen casados. Ok. Mi papá tiene 90 años y mi mamá 84. Son cubanos. Salieron de Cuba después de la revolución y mi papá siempre sabía que él nunca se iba a quedar en Cuba. Él siempre fue soñador de tener su propia empresa, pero él se crió en una finca con vacas. ¿En dónde? Y en Cuba. ¿En qué parte? En las afueras de La Habana, es una zona que se llama El Calvario. Ok. ¿Qué nombre? Fue un calvario. Entonces, mi mamá era de la ciudad, que era la parte un poquito más desarrollada del pueblo. Y mi mamá era considerada una solterona. ¿Por qué? Porque tenía 25 años
y no estaba casada. Y en esos tiempos uno a los 15, 16 ya tenía que tener su novio y planes. Entonces conoce a mi papá y enseguida el flechazo. Y él le dijo, si esto va en serio, yo quiero que tú sepas que yo no me voy a quedar aquí. Y aún no vas a tener que hablar con mi papá, una mujer de 25 años, imagínate. Y habló y así fue. Se casó a los 25 y para salir del país, y eso fue rápido, el trámite, uno tenía que trabajar en el campo por 1 año. Okay. O sea que a ella le tocaba y a él le tocaba. Y él no quiso que ella trabajara en el campo, entonces se dilató la salida 2 años. Pero, o sea, ya la revolución cubana había pasado. Ya había O sea, pasado. Porque antes, yo me acuerdo, yo estuve en Cuba hace como, no sé, 15 años. Y uno veía la historia inicial como del boom del crecimiento cubano, de los hoteles, el lujo. O sea, eso ya había pasado. Sí, claro. Ya. Cuba era un sitio maravilloso de lo que me cuentan. Sí. Yo nunca he ido, ¿Tú nunca has ido? jamás, prohibido. Mi papá se infarta si voy. Porque si voy, le estoy dando dinero al gobierno que lo expulsaron Ya. a ellos. Es decir, entonces sí, también nací en una casa donde era políticamente cargada. Claro. Por eso no me gusta hablar de política, porque es un tema un poco sensible. Entonces, él tuvo que trabajar en el campo 2 años. Vinieron y me tuvieron a los O sea, y ahí 6. les dan un permiso para salir y ellos van a Miami. Los reclamaron, entraron a Miami, vivieron en casa de unos parientes y mi papá enseguida consiguió trabajo y ¿Qué un se puso a hacer? apartamentico. Trabajó en una factoría Ajá. que era como un import and export company, en la parte del warehouse. Se llamaba la empresa Florida Texas Freight. Ok. Nunca se me olvidará y te voy a decir el cuento por qué. Entonces mi mamá trabajaba en una factoría cosiendo hasta que me tuvo y ya se quedó en casa conmigo. Y ahí mi papá fue reuniendo hasta que compró un supermercadito. ¿Él compra un supermercado? O sea, como, pero, o sea, como un tamaño tipo... No, era como... ¿Un mom and pop shop o algo un así? mom and pop shop. Ok. Con su carnicería, su cafetera, tenía ¿cómo es? La dicha lo conocían como el que vendía la cerveza más fría del pueblo. Y eso en la Florida, eso es Eso en la Miami. mejor estrategia comercial. Sí, sí. Entonces siempre había mucho movimiento. Pero bueno, mi mamá siempre fue ama de casa, pero queriendo seguir hacia adelante, ella arreglaba uñas. Ok. Y ella siempre me decía, y él también, tienes que estudiar, porque eso nadie te lo puede quitar. Entonces sí, vi que pasaron por momentos difíciles. Nunca nos faltó un plato, nunca nos cortaron la luz, pero sí había momentos difíciles. Y mi hermana llega después de los 8 años. Ok. Entonces éramos 2. Y el sueño de mi papá siempre fue de tener niños. Claro. Para que siguiera el apellido, cuestiones antiguas, imagínate. Y cuando Dios le mandó 2 mujeres, 2 hembras, él pensó, ups, tengo que preparar a estas niñas para el mundo corporativo. Así que siempre me gustó la cuestión de negocio, me ponía a contar dinero que me fascinaba y yo le llevaba. O sea, sus ¿tú trabajabas cuentas. ahí en el supermercado? Sí, yo trabajaba, limpiaba de noches también, me pagaba $5 toda la noche, todos los días, todas las noches que limpiaba. Y fue interesante porque siendo hija de inmigrantes que no hablaban inglés. Es que eso me hace impresionante, uno llegar sin el idioma. Pues yo sé que Sí. en Florida se hablaba español, pero no tanto como ahora. Y así sobrevivieron. Ellos hoy por hoy no hablan inglés.
inglés. Ok. Ellos juran que sí, pero no. Ok. Te lo aseguro que no. Y me prohibieron hablar inglés en casa. Por eso me defiendo. Pero buenísimo, porque En así español. aprendiste español. Aprendí español. Entonces, tuve que crecer muy rápido porque me usaban de intérprete. Yo iba a las citas médicas, le traducía, cosa un poco incómoda. Y me recuerdo, antes de mi papá comprar el supermercado en la compañía, yo tendría como unos 7 años. Ujú. Él me lleva a una reunión y no me dijo lo que era, nada más que me montó en el carro y me dijo, vamos. Y cuando llegué, me senté en una mesa larga con unos señores vestidos de traje y ahí habían como una cantidad de sillas, como especie de auditorio, Sí. llena de trabajadores, compañeros de mi papá que yo conocía. Y yo era la traductora. Y yo le tenía que explicar a estos señores que la empresa iba a cerrar y que iban a perder su pensión. No. O sea, tú eras la vocera del sindicato, Yo básicamente. era la No vocera del sé. sindicato. Y me puse a llorar, porque al yo decirle de forma niña que la compañía iba a cerrar, y se volvieron locos, y a gritar, ¿Cuántos años y yo tenías? empecé a llorar, 7. Y enseguida se dieron cuenta y se bajaron un poco, pero esas eran las cosas que yo tuve que hacer, que crecí, o sea, crecí rápidamente. Siempre fui muy independiente y también con el empuje de mi papá, como tienes que echar para adelante y vamos a jugar pelota y vamos a hacer cosas. Me la pasaba en bicicletas, tenía más amigos que amigas, me encantaba hacer maromas, treparme en los árboles, o sea, una niñez muy linda, muy activa, pero notaba que yo era como distinta. Era la primera en levantar la mano, me sentaba adelante en la escuela, tenía como una presencia que notaba que mis colegas no lo tenían. Y eso fue por lo que yo vi en casa, las experiencias que yo tuve, que me hicieron crecer rápidamente. Entonces así, siempre saqué buenas notas, hablaba mucho, me metía en problemas. ¿Por qué? ¿Cómo así? Porque sí, me encantaba hablar y sacar conversación mientras que la profesora o la maestra estaba hablando. Eh, Recuerdo conferencias que, que le decían a mi mamá, es buena estudiante, pero habla mucho, habla mucho. A los 15 años ya trabajaba, negociaba con su papá el salario de ella y de los empleados de la compañía en la que estaba su papá. Ella entendía el valor de la independencia más que nada. Jugaba a la oficina mientras otros jugaban con muñecas y se compró su primer carro a los 18. Su adolescencia fue una mezcla de rebeldía silenciosa y una determinación feroz por ser libre y crecer. No la dejaron irse a estudiar afuera, pero se aseguró de que su hermana y su hija sí lo hicieran. Su lema me encanta. Lo que yo no viví, tú sí lo vas a lograr. Le dijo así a su hermana y a su hija. Pues imagínense que cuando comenzó la universidad, a su papá le iba mal, muy mal en un negocio. Y le pide que si podía pausar los estudios para ayudar. Esa pausa duró muchos años. Y luego conoce a su esposo que pasaba por al frente de la oficina donde ella empieza a trabajar. Y la pregunta es, ¿ahí es que entra Recursos Humanos o no? No, porque en la agencia Sí. se hacía cuestiones Ok. de recursos humanos, tenía mis clientes, me pasaba el día entrevistando, hacía match, que me gustó mucho esa experiencia, me enseñó mucho cómo leer personas, eh, cómo rápidamente llegar a la verdad, porque Ujú. no todos son honestos cuando se entrevistan. ¿Cuál es la Y técnica? A ver si yo las practico en bueno, en mis entrevistas. yo tengo una técnica que me enseñó una de mis jefas, que nunca se me va a olvidar, y es un Behavior Assessment Ok. Tool. Y tiene que tomar 1 hora, Ok. porque el ser humano no puede mentir ¿Por tanto tiempo? por tanto tiempo. Y van a haber cracks. O sea, tipo FBI.
que también quise ser un agente de la FBI. ¿Ah, sí? Sí. ¿Y qué pasó con ese sueño? Bueno, a ver, estamos por todos lados aquí. ¿Qué pasó con ese sueño? Era una candidata ideal Ok. porque tengo esa apariencia que me puedo mezclar bien entre Sí. grupos. Rara vez que alguien no me dice, tu cara es tan conocida, porque tengo esa cara conocida. Ujú. Hablo español, Hablas inglés perfecto. hablo inglés. También me manejo bien con armas. Mi papá tenía su negocio, siempre tenía Claro. armas, me llevaba y yo tiraba. Atlética y tal. Ahora no tanto, pero sí tuve mi momento. Pero cuando ya llegó y se terminó todo el trámite, que eran muchísimos años, ya yo tenía a Gabriela. Ah, o sea, tú hiciste todo el proceso. Sí, sí, señor. Tenía a Gabriela y lo que estaban pagando en salario, yo ganaba más en Visa como coordinadora. Ok. Y pensé... Y el día más triste fue cuando cumplí los 33 años, porque ya después de los 33 jamás puedes entrar Entrar a la agencia. Ajá. Ujú. Y ahí pensé, bueno, ya, ni modo, ya ese sueño se murió. Pero yo tengo rasgo de agente y por eso soy muy buena leyendo personas. Bueno, después nos puedes leer a nosotros a ver que salimos algo sacrificado yo aquí, pero lo hacemos. Y entonces, ahí entonces esos temas de behavioral comienzas a entender cómo leer a la gente, Como leer a la arrancas gente a trabajar en el hotel. en el hotel. Empiezo como ¿Es el asistente. DoubleTree era? Era DoubleTree. Y enseguida me ascendieron a manager. Ok. Y ya me dieron una propiedad. Y yo era la manager más joven en la historia de DoubleTree. O sea, es como la que administra todo el hotel, coordina todo. Bueno, en recursos humanos sí, Ya. pero me sentaba en la mesa de líderes. Ujú. También tenía un trabajo interesante porque una vez al mes tenía que servir como manager on duty. Ok. A Jorge le fascinaba porque hacíamos check-in un viernes, pero yo no dormía. Yo dormía vestida porque si pasaba algo me llamaban al front desk, un tema de seguridad, una alarma, llamaban al manager y Jorge en un hotel pidiendo langosta, en la piscina, la pasaba fenomenal y yo correteando por todo el edificio, buenísimo. Pero ¿qué pasa? Que ahí yo decido, yo necesito trabajar en una empresa donde me paguen los estudios. Yo todavía no tenía mi bachelor's. Ok. Pero ya estabas estudiando, ¿no? No, Nada. nada, pausa. Porque después nos comprometimos, nos casamos, ya estaba en el DoubleTree como gerente. Y fue una decisión que le dije, mira, voy a tomar un paso atrás porque necesito no ser gerente, necesito buscar un trabajo de asistente donde me paguen los estudios porque yo tengo que regresar. Y ahí conseguí el trabajo en Visa como asistente. Me contrató Darío Gamboa, colombiano de Bogotá, que lo adoro. Y él tenía su PhD, Ok. era la cabeza de recursos humanos. Yo fui la empleada número 69 en la región. Ujú. Recién estábamos arrancando. Y él me dice, pero ¿para qué tú quieres este trabajo? Tú estás sobrecalificada. Y yo le dije, bueno, contrátame. Si estoy sobrecalificada, contrátame. Y así fue, me contrató. Pero a las 2 semanas me empezó a dar cosas de gerente, yo Ok. siendo asistente. Y a los pocos meses caigo embarazada de Gabriela. Ok. No, tuve que parar los trámites de la universidad para reactivar todo. Y cuando Gabriela cumple el año, decidí regresar. Y ahí... Regresar significa... ¿Y te tocó arrancar de ceros o te valieron algo de lo que has hecho antes?
me valieron algo de lo que había hecho antes, pero completé en 2 años lo que a una persona normal le hubiera tardado 3 años y medio. Siendo mamá y Siendo trabajando en Visa. Y trabajando en Visa. Yo iba a la escuela, tomaba clases los fines de semana, me sobrecargaba porque la meta mía era terminar en 2 años. Y así fue. ¿Y cómo es ese balance entre ser mamá y estudiar y trabajar? Em, Pues no sé si se llama balance, no sé si balance es la palabra. El balance no existe, Sí. déjame decirte. Y es algo que yo digo y hablo mucho, porque siempre me hacen la pregunta, ¿cómo es que logras el balance? Bueno, primeramente, el Sí, balance sí, es sí. 50-50, nunca va a ser así. Ujú. Hay momentos que vas a tener 20% de vida personal y 80% de vida laboral y fluctúa, ¿no? Ujú. Depende del momento y del tiempo, pero siempre uno tiene que buscar ese espacio para dedicarle a las cosas que le gusta y a la familia también. Una parte que omití fue que cuando caí embarazada de Gabriela, a los 4 meses, Jorge pierde su trabajo. Y acabábamos de cerrar en una casa. El típico modelo gringo de que uno se endeuda un montón para comprar la casa. Y yo tenía el rol de coordinadora. Y me acuerdo ese día porque le vi una tristeza tan grande en sus ojos. Y yo tenía 4 meses de embarazo. Y yo le dije, no te preocupes, que todo va a estar bien. ¿Eso fue por la crisis del 2008? Fue por unas reducciones que estaban haciendo en el banco. Ok. Y esto fue en el 97. Ah, 97. En el ¿no? 97. Y así hicimos. Él se buscó trabajo de consultoría. Yo le dije, bueno, vamos a soñar. Tú siempre has querido abrir tu negocio. Let's do it. Que fue buenísimo porque al yo tener a Gabriela y regresar al trabajo, él se convirtió en un stay-at-home dad, que era rarísimo Claro. en el 1998. Sí, sí. Y en una familia latina, mi Era papá fracaso, lo miraba pues, sí. weird, como que raro. ¿Y qué tú haces estando en casa con la niña y mi hija trabajando? ¿Cómo así? Pero no le importó. Y Jorge es bien seguro de sí mismo. Ujú. Y él quería darle eso a los niños. Nosotros decidimos desde un inicio que uno de los dos nos íbamos a quedar. Ujú. Y le tocó a él. Chévere. Yo también hago lo mismo. Yo monté mi negocio por pandemia digital. Y dije, yo quiero trabajar desde cualquier lugar, desde mi casa, y quiero ver a mis hijas llegar del colegio y, Qué y verlas. Porque ya después, yo estoy seguro que cuando tengan 14, 15 años o antes, ya uno no, ya ahí me voy a una oficina, todo, pero mientras tanto, aprovecharlas y verlas, porque ese tiempo pues, pasa muy rápido. Es un regalo. Ujú. Es un regalo. Y yo no tuve eso con mi papá. Mi papá siempre estaba trabajando. Claro. Y la relación que él tiene con los niños, bueno, ya son adultos. Gabriela tiene 27 y Sebastián 23. Es una relación tan linda, tan profunda, tan pura. Y es porque él los crió. Mm. Entonces, a tu pregunta del balance, ¿cómo lo hice? Bueno, ¿cómo lo hago? Y yo siempre pensé, yo voy a ir a lo importante. No es la cantidad, sino la calidad de Ujú. tiempo que voy a estar con ellos y con Jorge. Y yo viajaba muchísimo, muchísimo, pero yo tenía reglas fundamentales de que yo siempre voy a estar en casa el viernes. Esté donde esté, yo tengo que estar en mi casa el viernes. Ujú. Y siempre cuando yo, antes de irme, yo nunca le compré regalos, porque yo veía los padres corriendo y, ay, el regalo para el niño en el aeropuerto, todo desesperado. Yo pensé, ay,
no le voy a llevar regalo, pero sí le voy a hacer una promesa que cuando regrese vamos a hacer algo divertido. Y eso era ir a un McDonald's, ir al cine, ir a un parque, cosas simples, Sí. pero para que ellos también me esperaran. Y al cabo de los años, ya grande, un día los siento a los dos y le pregunto, ¿Was I there enough? Y Sebastián, que es chistosísimo, me dice, Maribel, relax. Y me encanta cuando me llaman por mi nombre. Yo sé que hay personas que se ofenden, pero a mí me encanta porque lo hacen de una forma tan cómica. Y me dice, tú estabas ahí cuando tú tenías que estar ahí. Y yo sabía que el deporte que yo estuviera jugando, yo tenía que llegar a la final porque tú ibas a estar ahí en ese juego. Y yo pensé, yo pensé, that's so sweet, but sad at the same time. Pero él dice, no, y yo como que a mis compañeros como que lo motivaba para llegar a la final. Y mi hija siempre le pareció súper cool que su mamá tenía un trabajo donde viajaba, tenía choferes, Sí. hacía cosas importantes, estaba en una tarima hablando delante de un grupo grande. Y eso le daba mucho orgullo a ella, porque cuando ella hablaba de mí con sus compañeras, todo el mundo se quedaba fascinado. ¿Y dónde está tu mamá esta semana? No, está en Brasil. Y ahora en Perú. O sea, siempre era algo interesante para ellas. Así que I was there enough. Y los dos son estupendos. No tienen... No, pues no hacen maldades, no hacen. No, son buenísimos. Como que yo quiero que... Pero son buenos y no importa de nuevo, la cantidad, sino la calidad. Y también Sebastián sabía que cuando yo iba a la escuela, que habían problemas graves. Ok. O sea, no quería que tú fueras Él no a quería la que yo escuela. fuera. No quería que yo fuera. Pero sí, tuve que ir un par de veces, Sebastián. Terrible. Y entonces ahí comienzas a estudiar tal, dos años, en 2 años te termino. gradúas y en visa eso te hace que des un salto o como que no, pues como que, bueno, ya por fin conseguiste tu pregrado, tu undergrad y... Sí, yo he reflexionado mucho en eso. Empezaron los ascensos, venir, pero no por el título, sino por lo que me hizo sentir a mí. El hecho de que empecé a utilizar mis cerebros en formas distintas, cómo posicionaba cosas, me dio una confianza tremenda, como, bueno, ahora tengo mi título, así que cuidado, Sí. cómo entraba, cómo me sentaba, cómo me posicionaba, pero no fue por el papel, sino por la experiencia. Y eso me ayudó muchísimo. Siempre levantaba la mano para que me dieran más proyectos, siempre quería entender, hacía muchísimas preguntas, muy atrevida, fui muy atrevida. Eso de que pedir perdón en vez de permiso, yo creo que yo lo inventé en Visa. En recursos humanos en ese entonces no te dejaban entrar. Ah, no. O sea, sí, era el No, área porque táctica. Pues. era una cuestión táctica, entonces eso a mí nunca me gustó. Y un día yo dije, yo tenía mis clientes y yo quería entrar y sentarme en la mesa, porque ¿cómo yo voy a poder apoyarles si no conozco lo que están haciendo? Y me enteré por ahí que había una junta y yo pensé, bueno, yo voy a entrar y me voy a sentar hasta que me voten, porque también tengo la cara dura. No me da pena las cosas y siempre meto la pata y me río de mí misma. No me tomo en serio la mitad de las veces. Y entré y me senté con mi cuaderno, lista. Y ahí como se empezaron a mirar, como, what is she doing here? Pero nadie tuvo el coraje de decir, excuse me, you're not supposed to be here. Y después seguí yendo y me incluyeron y así es como empiezo yo
ser atrevida. Ok. Maribel, entonces estás en Visa, creciendo. En recursos humanos ya estás, o sea, ahí tú dices, esto es lo mío. Bueno, ¿O todavía no? bueno. Ya tenía mi bachelor's, sigo creciendo, pero tuvo un momento que personas no hablan de estas cosas. Tuvo un momento donde I fell out of love with HR. Ok. ¿Por qué te desenamoraste? Porque tuve la oportunidad de mirar detrás del telón. Y uno ve a los ejecutivos como, wow, son tan inteligentes, saben todo, son lo máximo. Pero cuando uno tiene este rol de recursos humanos que trabaja muy de cerca con ejecutivos, te das cuenta como que, ¿what? ¿Por qué hacen eso? Y en el rol de recursos humanos uno como protege la imagen, le da consejos y tal. Y hay clientes que escuchan, hay clientes que no escuchan. Ujú. Y como que me desilusioné un poco y pensé en ese momento, yo creo que voy a estudiar leyes, voy a ser abogada. Y en ese momento ¿Por qué? Porque sentías que también ahí podías llegar a como a otras posiciones. sentí que siempre me habían dicho que debería estudiar leyes, me gustaba la cuestión de leyes, Sí. trabajaba mucho en el mundo de leyes, dado la ley laboral y todo lo demás, siempre me llamó la atención. Y esa misma jefa que me presentó o que me enseñó esta metodología de entrevistar con el Behavioral Assessment también era coach. Ok. Y yo le dije, mira, yo quiero ser abogada. Y ella había acabado de comenzar en ese rol. Y ella dice, ¿por qué? Y yo, porque sí. Y además, yo no sé si esto va a funcionar. Ya yo he tenido muchos jefes aquí y quiero explorar otras cosas y yo voy a seguir trabajando. Yo lo he hecho en el pasado. Hay este programa que me interesa, que puedo trabajar y estudiar a la misma vez. Me va a tomar un poquito de más tiempo, pero yo quiero ser abogada. Y ella dice, bueno, ¿qué tipo de ley quieres practicar? Y yo, bueno, sé la que no quiero practicar. No quiero esta, ni esta, ni esta, ni esta. Y dice, qué raro. Porque si a alguien realmente le gusta algo, se abre a todo. ¿Pero por qué quiere ser abogada? Porque sí. Porque sí. Y después ella seguía con su coaching y yo no me daba cuenta que ella me estaba haciendo un coaching profundo. Y finalmente, después de hacerme tantas preguntas, dijo, bueno, porque mi papá siempre quiso que yo fuera abogada. Y dice, ok, te voy a dar una tarea. Tú, cuando veas a tu papá, dile lo que tú quieres hacer y pregúntale. Yo pensé, ¿really? Sí. Ok. Ese fin de semana fui a casa de mis padres, me siento con mi papá y le dije, papi, voy a regresar a la escuela para ser abogada. Entonces te imaginas que tu papá te iba a dar un abrazo, felicitar, de todo. Y adivina qué. Se me mira y me dice, ¿por qué? ¿Pero tú no quieres que yo sea abogada? Dice, no. ¿De dónde sacaste eso? ¿Tú sabes lo que yo hago? Y dice él, porque recursos humanos es un poco abstracto para esa generación. Sí. Dice, bueno, yo sé que tú ayudas a muchas personas y tú tienes un trabajo importante. Y ahí yo pensé, ¿de dónde yo saqué que él quería que yo fuera abogada? Y yo, ¿tú no quieres decir que tengo una hija abogada? Y dice, no, la verdad que no. Y ahí se me derrumbó el plan, porque realmente yo no sabía por qué yo quería hacer. ¿Y alguna vez supiste? Yo estaba corriendo de lo que estaba haciendo. Ya. Entonces, regreso con la cola entre los pies el lunes y le digo, o sea, bueno, cumplí con mi tarea porque yo siempre cumplo. Y realmente no le interesa, no le importa. Y dice ella, bueno, entonces yo sé que tú quieres hacer algo, pero tómate tu tiempo. Y ahí me puse a mirar y había un programa
de Masters in Human Resources, Masters in Science in Human Resources Management. Ok. Yo pensé, 1 año, yo lo puedo hacer. Y era un programa todos los sábados, de 8 a 6, todos los sábados, y se completaba en 1 año. Y ahí reenganché y empecé a enamorarme de nuevo. ¿Qué te enamoró? De Pues recursos como, humanos. o sea, así como uno se desenamora, ¿cómo se enamora uno? O reenamora. Reenamora. Bueno, tenía unos profesores fenomenales. Ok. ¿Eso era el de Berkeley? No. No, ese FIU, Florida International University. Y es una universidad pública, un state school. Es parte de R1, que se destaca en lo que es research y atrae a muchos profesores de grandes universidades y económico, porque también Visa me pagó. Y en la zona, además. Pues, Y no en le la toca. zona, fin de semana también, ya ahí tenía a Sebastián, Gabriela Sebastián. Y los profesores fenomenales, y aprendí la teoría de algo que yo estaba haciendo intuitivamente. Y era la primera en levantar la mano, y a ellos les interesaba mucho Visa ¿Qué y pasaba lo en que el estaba mercado? haciendo Visa y qué es lo que está pasando afuera, porque los profesores viven en un mundo único, en una burbuja, y se desconectan de la realidad. Y ahí el rol mío, yo me autonominé que yo le iba a enseñar a ellos cómo era el mundo real, y les encantó. Y siempre como que, tanto así que me invitaron a ser parte, cuando me gradué, del Advisory Board, y yo he cambiado la materia y el currículum que ellos enseñan, porque lo que estaban enseñando como que no aplicaba, y ahí yo me sentí como con este empoderamiento que también lo traje a la empresa, y aprendí mucho. Aprendí que no era mi trabajo de guardarle la imagen a los ejecutivos, que ellos ganaban un mega salario que no me lo pasaban a mí. Así que yo lo que me convertí fue en su consultor. Ya. Yo te voy a explicar y a decir lo que es. Ahora tú toma la decisión, pero atenta a las consecuencias, porque yo te lo voy a dejar por escrito cuál fue mi recomendación y basado en qué. Y ahí como que me sentí que traspasé ese accountability, y si ellos iban a estar en ese rol, se lo tenían que ganar. Ya. Y si hacían algo medio raro, se lo iba a decir. Y lo tienen que asumir, además. Y lo tenían que asumir. Y eso me lo dio la maestría, como ya yo era un master. Ahora sí. Entonces, cuando te vuelves PhD, ¿cómo es la No, cosa? ya, O sea, doctor. Por Dios, ya me ven llegar y como que, oh no, what does she want? Pero siempre me atrajo mucho el mundo de negocios. Y yo le digo siempre a la gente, a las personas, le digo, yo soy una mujer de negocio que trabajo en HR. Negocio primero. Hago preguntas difíciles, me meto en el detalle de los números, me meto en los contratos, leo los deals, sé lo que está pasando, me empapo, leo muchísimo qué es lo que está pasando en la parte económica, en la parte política, cómo eso puede impactar al negocio, traigo eso a la mesa. No solamente personas. Las personas son muy importantes porque son las que llevan el negocio hacia adelante, pero no es la razón que yo hago recursos humanos. Una de las cosas que yo siento que uno le enseñan mucho en economía es el pensamiento sistémico, y es entender cómo se conectan muchos puntos e inciden en lo que uno hace. Y yo siento que recursos humanos tiene que tener ese pensamiento muy claro de todo, de demografía, de las nuevas generaciones, cómo se comportan, de la política, de, no sé, la inequidad que hay, los temas de diversidad, pero las nuevas tecnologías que están saliendo, cómo impactan en el mercado. Y yo siento que a veces todavía nos quedamos un poquito como en la persona y de pronto entender algo del negocio, pero no el big picture que dicen ustedes.
Por eso yo soy rebelde. Por eso yo no soy tu CHRO normal. Soy muy controversial en las cosas que digo, en lo que les pido a la gente. Estaba hablando con alguien anoche que me estaba mencionando que le interesa el mundo de People, y le dije a esa persona, mira, si tú vienes donde mí y me dices que me gusta recursos humanos porque me fascina trabajar con las personas, ya, descalificada. ¿Por qué? Porque eso no es todo. Porque eso no es todo. Porque nosotros, si trabajamos en esta profesión, tenemos que entender que tiene que existir, ahí sí tiene que existir un balance. Porque estamos llevando un negocio a través de las personas. Tiene que estar así. Si te vas mucho de un lado, pierdes negocio. Si te vas mucho del otro, pierdes a las personas. Es buscar ese balance. Y no siempre vas a tomar decisiones que van a favorecer a la persona. ¿Y a ti te ha tocado tomar esas decisiones? Siempre. Todos los días. Todos los días. Este rol es muy difícil. Este rol es un rol donde, para ambas partes, para el negocio y también para las personas, es un rol donde uno, si lo hace, tiene que entender que van a haber cosas que yo hago que la persona nunca va a saber. Yo soy la portavoz de los empleados detrás de las puertas cerradas. ¿Quién merece un ascenso? ¿Quién debemos de considerar como talento clave? ¿Quién debemos de retener sí o sí? ¿Quién no está cumpliendo? ¿Cómo lo ayudamos? Y si no hace lo que debe, vamos a tener que despedirle. Es así. ¿Quién entra? ¿Quién entra? Entonces, el purpose, el propósito mío es changing lives. Porque eso es lo que yo hago. Yo cambio vidas. ¿Qué es cambiar una vida, mejor Cambiar dicho? una vida, cuando contratamos a alguien, le estamos cambiando la vida. Cuando estamos desarrollando a alguien para o que se quede en la empresa o para que siga creciendo, le estamos cambiando la vida. Cuando uno escucha la historia de Maribel, de su adolescencia rebelde, de esa vida en una casa cubana dentro de Miami, de esas ganas de romper con las normas impuestas por sus padres, entendí que su vida no es solo de migración o trabajo, sino es una historia de transformación interior. Y ahí recordé este libro. Este libro lo escribió Rainer Maria Rilke y se llama Cartas a un joven poeta. Y no enseña a escribir mejor, sino a vivir con más verdad. Hay unas frases que me encantan donde Rilke dice: el único viaje es el que llevamos hacia adentro. Y Maribel lo vivió muy hacia adentro, desde esa chica que salía con la chaperona obligatoria al cine, hasta la joven de 15 años que prefirió trabajar para pagarse su propio carro. Y más adelante, la mujer que abrió caminos para su hermana, su hija y miles de personas a través de su trabajo en recursos humanos. Ella no esperó a tener permiso para cambiar su historia. Ella eligió incomodarse, eligió vivir. Hay una carta muy bonita, la voy a leer acá, que dice Rilke que no busques ahora respuestas, vive las preguntas. Ella no buscó fórmulas, se lanzó con valentía a lo que no tenía garantías, cambió de carrera, de vida, de mirada, de país y entendió que cambiar una vida no siempre es un acto grandioso. A veces es atreverse a decir no, no más, o yo me voy, o yo confío en mí. Y su liderazgo viene de ahí, de haberse transformado a sí misma antes de querer transformar a otros. Por eso escucharla no es solo inspirador, es profundamente incómodo en el mejor sentido. Te confronta, te sacude y te empuja a preguntarte: ¿qué es para ti cambiar una vida? ¿Qué es eso para Maribel? Cuando despedimos a alguien, le estamos cambiando la vida. Pero lo tenemos que hacer de una manera con mucha dignidad y respeto y de una forma correcta para que esa persona siga creciendo fuera de la empresa. Hay veces que
estoy en el supermercado y viene alguien, me saluda, me abraza. Y Jorge me pregunta, ¿quién es esa persona? Jorge, sigue caminando, que despedí a esa persona hace 3 años. Y si te abraza y te besa, bueno, lo hice de una forma buena, lo hice bien. Pero hay veces que hay que tomar ciertas decisiones y uno sufre muchísimo. ¿Cómo es despedir a una persona? Porque cuando una persona hace las cosas mal, o sea, uno dice, como que uno va con una actitud, digamos que clara frente a, oye, esto estuvo muy mal, pues te tienes que ir. Pero sacar personas cuando uno dice, oiga, es bueno y todo, pero me toca sacarlo. Sí. Yo lo sufro inmensamente. Cuando hay que hacer una reestructuración, hay veces que yo conozco de los planes con meses de anticipación. Uno sufre. Y son cosas que uno no puede dejar ver a los demás. Hacemos muchas cosas detrás de puertas cerradas, cosas buenas, pero cosas difíciles también. Y hay veces que cuando se hace algo bueno, yo no voy a levantar la mano y decir, eso fue porque fui yo. Yo fui la que decidí eso, es por mí. No. Eso fue el líder, la organización. Calladito. Sí. Behind the scenes. Pero hay mucho poder en eso también, porque somos como la conciencia de la empresa. Y hacemos muchas cosas buenas. Tengo una pregunta. ¿Debería seguir siendo así? Bueno, hay veces que sí, depende de lo delicado y lo sensible que es la temática, pero lo que yo estoy haciendo es cambiando la imagen, y creo que lo he logrado, de people, the people team, recursos humanos. Yo me siento en la mesa de líderes. Me encanta la toma de decisiones. Me encanta el poder que viene con eso. Y lo digo. ¿Se trabaja mucho? Sí. ¿Hay cierto sufrimiento? Sí. Pero al final del día lo que uno hace es para el bien del prójimo. Y eso a mí me da muchísima, muchísima energía. ¿Hago preguntas difíciles? Sí. ¿Desarrollo líderes? Y le doy retroalimentación difícil que no lo quieren escuchar, sí. Lo hago de una forma delicada, hay veces. ¿Cómo? Entonces, voy a volver un poquito a tu historia. Entonces, terminas tu maestría, también haces una cosa en Berkeley, haces tu PhD mientras trabajas. ¿Cómo es llegar ahora con un PhD, con más información sobre una generación que, pues, creo que el 2030 va a ser más del 50% de la gente que va a estar trabajando? Ya es. En Visa, ya es. Ah, bueno, exacto. Entonces, es una generación que va a marcar las decisiones de los negocios. ¿Qué comienza uno a hacer ahí diferente? Ya teniendo tanto análisis y tanta data. Bueno, me tienen que escuchar porque soy una experta. Exacto. Es curioso porque el título de doctora yo no lo utilizo a no ser que lo necesite. Yo di una charla en Semilla, en la región de Semilla, y ahí sí usé el título para ganarme el respeto instantáneamente. Hay veces que lo pongo en las presentaciones y hay veces que no. Hay veces que lo uso como leverage, pero hay veces que no. Y ¿cómo es que hacemos? Bueno, es muy curioso porque el hecho de que tengo un doctorado, la verdad que me enseñó una forma muy distinta de pensar. Y como llegué a eso es porque me sentí, después de la maestría pasaron creo que 10 años y me sentía como que me faltaba algo. Y yo creo que esa es parte de mi personalidad. Siempre voy a estar buscando para o una certificación o un cursillo, lo que sea. Es algo que soy muy curiosa y siempre inquieta a la vez. Entonces, sentía como que me faltaba alimentar el cerebro. Y me invitaron a este programa.
fui la pionera, el primer cohort del Doctorate of Business Administration. Tomé parte en ese cohort. Y la verdad que al principio pensé que era estúpida. No entendía nada. Ok. No entendía la diferencia entre una teoría y una hipótesis. Leía los artículos y no entendía nada. No entendía nada de la estadística, no entendía los términos, no entendía nada. Y eso fue los primeros 3 meses. Yo lloraba porque no entendía. Y fui al profesor, al fundador del programa, que fue un profesor, y le dije, yo no creo que yo estoy capacitada para estar aquí con esta gente. Parece que todo el mundo entiende y yo no. Y él me dice, stick it out. Ya vas a ver. Y así fue. Un día me levanté y entendí todo. Una cosa sorprendente. Y ahí empecé a cambiar la forma de pensar, porque cuando nosotros fuimos, o yo fui a la escuela, siempre tenías que tener la respuesta. Era binary, true, false, yes, no, pass, fail. Y ese programa me enseñó que depende. Como los economistas, todo depende. Depende. ¿Y cómo tú sabes, cómo tú tienes esa respuesta? Depende de muchos factores. Y pensé, wow, depende. Entonces, cuando lo traigo a la empresa, me empiezan a hacer preguntas y ahí yo contesto, depende. Y fue como un mind-blowing exercise. Depende. Entonces, ¿cómo es que enganchamos a esta nueva generación? Depende. ¿Qué están haciendo? Entonces, ¿qué cosas has puesto tú en marcha? ¿Qué te ha funcionado? ¿Qué no? Pues porque también uno está aprendiendo muchísimo. Una cosa que he captado, y la verdad que a mí me fascina, vuelvo y repito, los millennials y los Gen Zs. Y hay millennial and Gen Z haters que son vagos, que no quieren trabajar, que no cumplen con normas y que los horarios no la aplican. Y yo lo veo del otro lado. A mí me fascina porque utilizan tecnología, son rápidos, trabajan a su propio ritmo. Ya hoy por hoy el entorno del trabajo de 8 a 5, de 9 a 5, 9 a 6, ¿existe? Y eso me lleva a una pregunta, y es, en el liderazgo, ¿es el líder el que se tiene que acomodar a sus, digamos que, equipos seguidores? Me encanta ¿O esa pregunta. sus equipos y sus seguidores se tienen que acomodar al líder? Me encanta esa pregunta. Yo creo que tenemos que llegar a un punto medio. Porque mucha de la generación Z, este es su primer trabajo. Y tienen expectativas irrealistas que se han formado. Entonces le tenemos que entrenar las normas de la corporación, la cultura de la corporación, qué es lo que te va a ayudar a lograr tus metas, cómo voy a medir tus logros. Ellos necesitan que le expliquen bien. Ellos necesitan entender las reglas del juego. Y mientras más específicos seamos, mejor. Okay. Ellos necesitan espacio para crear, espacio para reenergizarse. Tenemos programas de wellness. Tenemos beneficios espectaculares. Tenemos beneficios de que se puede trabajar de donde tú quieras, siempre y cuando tú puedas, tengas tu visa, hagas tu investigación de impuestos y tal, 4 semanas del año donde tú quieras, siempre y cuando puedas. ¡Qué cool! Es eso. Tenemos los viernes, durante el verano,
tenemos lo que le llamamos Wellness Fridays. Ujú. Puedes tomarte la mitad del día libre siempre y cuando hayas cumplido con tus horarios y con tus metas. Puedes irte a la 1. Y fuera de la temporada de verano, tenemos Meeting Free Fridays. Yo no pongo ningún tipo de reunión los viernes, Sí. jamás. Y trato de no mandar emails los viernes tampoco. Ese día yo lo uso para catch up y eso también lo utilizan ellos. Pueden hacer lo que quieran. También se conectan cuando puedan, no necesariamente durante las horas laborales. En una empresa, solo te voy a interrumpir para que me sigas contando qué más estás haciendo, hicieron Monday Free Meetings, porque se dieron cuenta que la gente cuando la tristeza del domingo al lunes es muy fuerte, decía, "Ay, me toca volver a arrancar", no, tranquilo. Llegas el lunes, te acomodas, te organizas y ahí sí arrancas. Y arranca. We do it Fridays. Sí, sí. No, me entiendo el concepto. Tenemos el hybrid work, que tenemos 3 días en la oficina de colaboración. Ujú. Y ahí es súper importante de realmente colaborar. No llegar a la oficina y engancharte a una videoconferencia y no hablar con tus compañeros. Ese día es donde se resuelven temas, nos juntamos, almorzamos juntos, entramos a una sala y soñamos, creamos. Eso le gusta mucho a ellos también, tener esa flexibilidad. Ujú. Tenemos una cantidad de beneficios, la verdad, pero el líder, hablamos de que ellos se tienen que acomodar, le tenemos que entrenar, pero el líder también tiene que responder por ellos. ¿Qué viene en el futuro en temas de recursos humanos? O sea, tú que estás viendo tendencias, pues obviamente el tema que está en todos lados es inteligencia artificial, Quería hablar de eso. automatización. Sobre eso y qué otros temas estás viendo, decir, oiga, acá nos tenemos que enfocar. Estoy empapándome en ese tema de AI. Todo el mundo está hablando del tema. No nos podemos quedar atrás. Por 2 razones. La primera es que tenemos que convertirnos en expertos en AI porque nosotros vamos a ayudar a la empresa diseñando capacitaciones, diseñando programas, haciendo esas preguntas difíciles de qué es lo que se puede hacer a través de AI, quitando el miedo que existe Ujú. con AI, porque AI también facilita muchísimo el trabajo de uno. Ahora, ¿cómo lo utilizamos? ¿Cómo podemos sacarle provecho? ¿Cómo nos puede ayudar con el tiempo para hacer cosas realmente estratégicas? Es todo un change management que tenemos que hacer para que las personas lo utilicen. Yo, en mi equipo, yo diría que un 20% ni siquiera han utilizado ChatGPT. En serio. Yo estimo. También tengo los early adopters, que lo utilizan demasiado. Y yo me doy cuenta cuando me llegan los emails. Como, Sí, uno ya tiene entrenado ese ojo. I know what you're doing. Pero es importantísimo porque viene Ujú. el AI. Y el futuro es cómo es que podemos evolucionar al empleado para utilizarle, para sacarle provecho y para que diseñen un rol realmente que quieran hacer. Yo no pienso que AI va a entrar y va a eliminar X% de trabajo. Lo que creo que va a evolucionar a los trabajos, pero siempre vamos a necesitar ese contacto humano. Toby Lutke, que es el fundador de Shopify, tiene una frase que él dice, yo no voy a contratar a nadie a menos que me demuestre que lo que él hace no lo puede hacer la inteligencia artificial. Y es un statement fuerte. Uh-huh. Y esa es una mirada, por ejemplo, de lo que está pasando con la inteligencia artificial. Uh-huh. Hay otros que dicen, oiga, las organizaciones se van a aplanar cada vez más. Uh-huh. El otro día estaba viendo una estadística más o menos, hace creo que era 10 años,
un líder tenía 3 personas a cargo, hoy está en promedio 6. Entonces las organizaciones se comienzan como a... Yo no sé si también un reto para el futuro de recursos humanos es cómo diseñar organizacionalmente las empresas y el también diseñar nuevos modelos de trabajo. Como esa parte mucho más creativa, porque pues claro, pues hay cosas que era una super pirámide en todo, pero no, esto ya se automatiza, esto acá. Sí, estás mirando tu bola mágica hacia el futuro donde vamos. Sí, sí, yo diría que lo que están estudiando hoy los chicos en la escuela se tienen que preguntar, ¿esto realmente va a agregar valor? ¿Cómo lo hace? ¿Cómo va a agregar valor? Y si es algo que la inteligencia artificial no puede hacer. Quizás es un momento de reevaluar. Sí, las organizaciones van a lucir diferentes. Sí, definitivamente. Pero se está viendo hoy por hoy, con el uso de chatbots, con el uso de el tiempo que nos tardábamos haciendo research, el tiempo que nos tardábamos pensando cómo empezar ese email o ese white paper. Eso lo podemos pasar a AI, que AI haga cosas que tú no quieras hacer. Pero sí, indudablemente va a haber un cambio en las estructuras. Ustedes, por ejemplo, están metidos en temas de gig economy, como de, más allá del área de tecnología, que es normal, pero como de... Bueno, trabajamos con personas que están metidas en el gig economy. Tenemos clientes que son puros gig economists. Sí, definitivamente. Y también eso es lo que le llama mucha la atención a esta nueva generación. Son expertos en emprendimientos, que es algo que a mí me asusta un poco, porque ¿cómo es que yo puedo hacer que nuestra empresa luzca y sea cool para ellos, querer trabajar con nosotros cuando ellos sí por sí pueden abrir su propio negocio en el mundo digital? Y le fascina eso. Hay varias teorías ahí para que sigamos conversando y es, por ejemplo, aquí en Colombia hay una empresa que ya adoptó la medida de trabajamos solo 4 días. Esta empresa, o sea, en Estados Unidos tú usas sus productos y no sabes. El 40% del jabón que se consume en Estados Unidos es hecho por esta compañía colombiana. Y una de las cosas, por ejemplo, que ellos están haciendo es, ¿qué pasa con ese tiempo libre? Tú trabajas 4 días y pues es como si siempre tuvieras un festivo en la semana. Entonces, por ejemplo, una de las cosas chéveres para esta generación es, bueno, pues monte su emprendimiento. Pero lo otro que también estoy viendo es, esta generación lo que le gusta, y tú me corriges a ver si mi hipótesis está claro o no, es los proyectos, los retos. O sea, el emprendimiento al final, uno pues que es emprendedor es reto, proyecto. Entonces también en la medida en que las organizaciones van poniendo proyectos y retos, ellos, es como un juego ¿no? Que uno va avanzando por mundos. Entonces eso también hace como que se enganchen. Sí. Pero ahí entra una teoría y es, por ejemplo, Canva, que está también súper famosa de diseño y demás. Ellos, por ejemplo, lo que están haciendo ahorita es ponerte retos y proyectos y dependiendo del nivel de complejidad, pues te van pagando más o menos, pero el título ahí no te va a cambiar mucho. Y si no va a ser el CEO, CHRO, el Senior Vice President, no. Sino tal proyecto y te vas moviendo por eso. Suena súper interesante. Y sí, a esta generación le fascina el cambio. Se aburren más rápido que nosotros, porque son rápidos. Imagínate, desde que son chicos están mirando cosas rápidos. Tú no te das cuenta que ahora los comerciales son más rápidos en la tele, en el radio, todo, porque tienen que decir tanto en tan corto tiempo. El mismo TikTok, el mismo Instagram Reels, son segundos.
segundos. Los podcasts, no más de 15 minutos. Nosotros... O sea, el enganche tiene que ser algo conciso. Entonces, así es en el mundo laboral. ¿Tú quieres ver que se vayan? Ponlo haciendo la misma tarea día tras día, tras día, tras día. Para ellos eso es una cosa terrible. Entonces, sí, les fascina levantar la mano para distintos proyectos, quizás demasiado, porque sufren del FOMO. Entonces, se quieren trabajar en muchísimos proyectos y después se agobian. Y ahí es donde entra el líder para ayudarle cómo priorizar las tareas, darle fechas límites y tal, porque quieren hacer tantas cosas que al final como que es demasiado y no se dieron cuenta. Ay, gracias, Cata. Entonces, es un balance bastante tricky. Y también lo que a esta generación le fascina, que es aún más difícil para el líder, que le da un nivel de complejidad más alto, es que lo que les motiva es intrínseco. Lo que te motive a ti es muy distinto a lo que me motive a mí, muy distinto a lo que le motive a otros. Entonces el líder tiene que, por eso es tan importante conocerles. Pero es básico, ¿no? O sea, al final uno diría que cualquier líder, si quiere liderar bien, debería conocer a quiénes lidera. O sea, no es... Yo diría lo mismo, pero te Pero sorprendes. no, pero sí. Te sorprendes. Hay una pregunta que siempre hacemos y es un consejo que te han dado que tú recuerdes bastante y un consejo que tú das o compartes. Me encanta esa pregunta. Una cosa que aprendí tarde en mi carrera es no preocuparte por cosas que están totalmente fuera de tu control. Lo aprendí tarde. Muchas noches sin dormir, preocupada, cómo va a ser, pero realmente no estaba dentro de mi control. Así que hay que dejar que las cosas caigan y hay que no preocuparse por eso, porque realmente lo que tú piensas, lo que tú digas, no tiene ningún valor porque está totalmente fuera de tus manos. Y eso cuando lo aprendí a hacer, porque me costó, después que entendí, me sentí con un sentido de liberación tremenda, tremenda. Y otras cosas que digo mucho en mi equipo y cuando hablo es que un líder tiene que tener cosas que son no negociables. Okay. Y para mí es crear un ambiente de psychological safety. Contratar a personas que tengan el mismo propósito que tú. Y cómo crear un ambiente con psychological safety es, mi no negociable es, aquí nadie se tiene que cuidar las espaldas. Y si me vienen con un chisme o con una queja, les resto puntos. Aquí estamos para ayudarnos, todos, siempre. El no negociable mío, número 2, es nunca tomar crédito por el trabajo de otros. Y siempre, siempre elevar a las personas. Darles un momento. Eso es lo que me hace a mí una líder fuerte porque I don't care. Esa parte política en las empresas. Cancelada. Si tú tienes esos dos que son no negociables, eso se cancela. Y ese es el ambiente que también crea el psychological safety que mencioné, que es súper importante. Porque si eso no existe, si esa confianza no existe y si la persona no se siente cómoda, compartir sus ideas, integrarse al grupo, trabajar hacia una meta, colaborando en conjunto, ahí perdemos. Y para mí es súper importante que tengan los líderes eso bien claro, porque si no... Maribel, hay una sección nueva que tenemos en este podcast. Se llama César Pregunta. Okay.
Te presento a César. Hola César. Tu historia de vida, Cuba, tu esposo Cuba, viviste una época muy interesante porque estaba la Funny All Stars, estaba la Sonora Matancera en su auge en Miami, él en España, la balada, y se conecta. ¿Cómo viviste esa transición? Porque fue interesante, porque pareciera que Cuba se hubiera trasladado a Miami. Sí, era confuso a la vez porque para mi familia yo soy la gringa, la primera que nació en los Estados Unidos. Pero en el mundo corporativo yo soy la latina. Entonces me ha facilitado muchísimo moverme en esos dos mundos. Y sí, me encanta la música, me encanta bailar, es algo que salsa, merengue, lo que tú quieras. No me gusta la bachata. Sorry. No me llega a gustar. Pero sí, y mi esposo es músico y artista. Él es muchas cosas. Él es como el hombre orquesta. Y en la casa siempre está la música andando. Siempre. Yo entro cuando cocino, la música andando, que me encanta cocinar y traer gente y compartir. Y si yo te invito a una cena en mi casa, vamos a terminar bailando, sí o sí. La conocí. Sí. Mi mamá le arreglaba sus uñas. Cuando venía a Miami, mi mamá tenía una clienta y ella era la madrina de la clienta. Entonces cuando tenía sus shows, ella venía y yo me sentaba. Mami tenía una sillita roja donde ella se sentaba para arreglar los pies, y cuando no la estaba utilizando, yo sacaba esa sillita y yo me sentaba y yo ahí con las clientas viendo cómo las arreglaba las uñas, y ahí estaba Celia Cruz. Bella, una persona bella, humilde, linda. Me cantaba. Yo le pregunté una vez, Celia, ¿qué es el guaguá? De la canción Abajo de la cama está guaguá. Y nunca me lo explicó. Me dio como una vuelta ahí, así que yo pienso que era algo con doble sentido, que no le quería explicar a una niña, pero me fascinaba. La conocí. Y por último, la interpretación de los mensajes no corporales. ¿A mí? ¿Me vas a evaluar? Por favor. ¿Cómo es la O sea, pregunta? como si fueras a analizarme a mí, ¿Cómo lo haría? ¿o qué concluirías de esta conversación de mi personalidad? Yo pienso que eres una persona extremadamente curiosa, controlada, de la forma que te sientas, de la forma que haces las preguntas, cómo me has hecho sentir súper cómoda. Una persona que está en control, siempre. Cosa que me parece que también te diviertes muchísimo, eres medio aventurero, arriesgado, pero siempre en control. Todo lo que haces lo calculas, bien calculado. Pero a la vez, toma tu riesgo. No sé. Ahí tienes. Y César, the brains behind the operation. Alguien que observa muchísimo y está maquinando siempre. Maribel, muchas gracias por participar en Hackers del Talento, por esa apertura y vulnerabilidad, por contar tu historia tal cual como es. Aquí vienen mis 5 hacks. El primero, la generación Z es muy valiosa en nuestro presente y en nuestro futuro, así que aprovechémosla desde el liderazgo inspiracional. Recuerda esa diferencia que tiene este con el liderazgo motivacional. 2. Desde que eres un líder, desde que estás en recursos humanos, sé consciente que cambias vida todo el tiempo y entiende el trasfondo de estas vidas. 3. Para nadie es un secreto que despedir no es fácil, pero ¿por qué no podemos aprender a despedir mejor? 4. ¿Qué tanto trabajas tu autenticidad, tu vulnerabilidad en ti, en tus equipos? Porque eso es parte esencial del nuevo liderazgo. Y puedes empezar tan simple como con un ¿cómo están? ¿Qué les ha pasado últimamente? Y quinto,
¿Qué tal si aprendemos a leer las personas? Porque puede ser una de tus mejores competencias e inversiones en aprendizaje. Hasta un siguiente episodio, sigamos hackeando el talento.